Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre las gracias a Dios en primer lugar, porque nos permite estar aquí con ustedes, y a ustedes que nos conceden el altísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en la plataforma de RCC Media Sol 106.5, en nuestro canal también, Paneo Semanal, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, perdón, que no dije que tú eras mi hermano también. También, yo lo digo todos los también, somos hermanos. Hay que repetirlo, la gente no. Sí. Bueno, entonces vamos a las Candela. Informaciones internacionales. Vamos a soltar un chin en Europa. Vamos a dejar un poquito atrás el asunto de Rusia, a pesar de que Rusia y todas las informaciones que nos están llegando de Rusia van como preparando el panorama de la Corte Internacional, el asunto del probable juicio por genocidio a Putin. Si tú te das cuenta, Eliseo, todas las noticias que están llegando en todos los medios apuntan a crímenes contra la humanidad, a transgresiones a las leyes internacionales, y parece ser que todo va, mira, el bombardeo a una estación de tren, los muertos que se encontraron en la ciudad. ¿Tú sabes lo único que falta para eso? ¿Qué? Que Rusia pierda la guerra. Exacto. Si la solución es negociada, olvídense de eso. No va a haber no va a haber juicio para nadie. Pero me llama la atención cómo todos los medios, la noticia principal es los crímenes, los muertos que van apareciendo. Tú solo puedes enjuiciar a una figura, a un jefe de facción, cuando tú le ganas la guerra, mediante una capitulación, mientras tenga poder de negociación con algo, pues no es factible. Entonces habría que destruir Rusia completa. Bueno. O lograr es difícil. Es muy difícil. Así que eso es un argumento, probablemente para preparar un escenario para conseguir más leverage, mayor margen en la negociación. Eso es correcto. Y tratar de lograr mejores condiciones. Pues, porque al parecer hay un punto estanco o algunos puntos estancos. Sí. Mientras tanto, el miedo es que se ataque a Odessa. Sí. Que el avance lógico que pudiesen estar planificando los rusos es tomar Odessa. Primero tienen que consolidar Mariupol. Porque ahora mismo los rusos están enfocándose en esas ciudades del sur. Y en asegurar las posesiones. Asegurar las posesiones que ya tiene, y de tomar Odessa tendrían todo el sur de Ucrania tomado. Así que, bueno, seguimos con esos temas. Pero déjame decirte una cosa. Odessa es una ciudad que culturalmente y a nivel político, sociológico, es muy prorrusa. Sí, como todo el sur de Ucrania. A pesar de que ya como se trata de una guerra de invasión, la gente está defendiendo su territorio, independientemente sea pro-ruso o pro-ucranio. Pero históricamente, y siempre es bueno apelar a los referentes históricos, porque son los que dan la base de los argumentos. Putin habla de la desnazificación. Es un término que él usa de forma muy común. ¿Y por qué la desnazificación? Bueno, porque es que en la Segunda Guerra Mundial los separatistas ucranianos estaban en el sur. Estaban ahí. Y cuando los alemanes entraron, colaboraron con ellos. Entonces, al colaborar con los alemanes, por eso es que Putin dice que son pronazis. Así es. Los alemanes, lo que pasa es que los masacraron. O sea, aceptaron la colaboración y una vez consolidaron
la posesión, pues lo masacraron también. Odessa montó una resistencia feroz en la Segunda Guerra Mundial, igual que Sebastopol, que también resistió. Y eso fue lo que frenó o ralentizó el avance de las tropas alemanas en el sur, y por eso se pudo, los rusos tuvieron tiempo de rearmarse, reorganizarse, y entonces ya el resultado, la operación es una operación importante de recaptura de territorio, de la operación Bagration, que era cuando iban a sacar al enemigo. Las tropas rusas, bueno, la recaptura. Es cierto, como tú dices, el argumento de la ocupación militar para resolver un problema de genocidio o de ataque a una población cultural específica es el argumento que se ha utilizado en las últimas incursiones que se han hecho desde la Primera Guerra Mundial, claro. desde después de la Primera Guerra Mundial. Lo que ocurrió con el incidente Manchurian, por ejemplo, que en la incursión de Japón a esa zona noreste de China, en donde Japón decía que no era una invasión, sino una ocupación técnica para impedir el genocidio de culturas, de grupos culturales específicos. Y así como otros que han sustentado esas incursiones militares con un supuesto de operaciones para detener genocidios, para detener matanzas o para detener exterminio de grupos culturales. Pero eso seguirá su curso. Rusia va a seguir, cada parte va a tomar. Pero déjame decirte algo, es que mucha gente, porque el devenir de los acontecimientos es muy rápido y nadie tiene tiempo como para mirar atrás. Pero porque voy a conectar este punto con cómo esos discursos de esos odios viejos que hay en Europa, te dan muchísimas lecturas. Una es el miedo del europeo a la guerra. Los europeos le temen a la guerra. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, que han quedado marcados, la primera y la segunda. La primera y la segunda. Sí, también. Y la cantidad de guerras. En la misma zona, el conflicto se centra en la misma zona. Y la cantidad de guerras internas que ha tenido Europa de un estado contra otro. Eso es lo que radicaliza los movimientos políticos. Porque hablando de movimientos radicales, y por eso quiero saltar al caso francés, donde Marine Le Pen, que es una consecuencia de ese movimiento radical. Una radicalización de la derecha. De la ultraderecha. Ahora, fíjate que en Francia, esta semana, salen, porque para que tú veas que todas las noticias son una, responde a la otra, o van en la misma dirección. Y se conectan. Hay el gobierno autorizó la apertura anticipada de unos casos de Maurice Papon, que es interesantísimo, porque Maurice Papon fue acusado de colaboración con los nazis. O sea, ¿tú te fijas? ¿Por dónde vamos? Autorizaron la apertura anticipada. Esos documentos estaban clasificados hasta una fecha X. Y ahora se autorizó la apertura de forma anticipada. ¿Por qué? Porque ese tema de radicalismo ideológico, político, está en la palestra. Entonces hay que desarrollar una respuesta justificada en la historia y en los documentos para que no se vea politizada. ¿Entiendes? Tiene que meter a la intelectualidad en la discusión. Los intelectuales siempre han servido para ayudar en las narrativas de los grupos preponderantes de poder. Claro, por eso es que Gramsci habla del
del concepto de sociedad civil y del intelectual orgánico, Sí. del rol de los intelectuales. O sea, tú necesitas justificar la narrativa con una base ideológica y eso lo proveen los intelectuales. Así es, y las fuerzas prevalecentes que se auxilian de los intelectuales para justificar los argumentos son los que duran. Tenemos un ejemplo, la dictadura de Trujillo aquí estaba completamente justificada con unos intelectuales alrededor. No, y también los imperios, como el caso de los franceses, los Estados Unidos, Inglaterra, editan mucho la historia. Sí, a favor. Porque, bueno, a favor de la corriente que esté dominando en el momento. En el momento, claro. Entonces, ¿cómo se edita? Clasifican mucha información, entonces la van soltando de acuerdo a la narrativa que quieren vender. Que quieren ir creando. Los Estados Unidos son especialistas en eso. Cada rato desclasifican unos documentos. Ah, bueno, pero que ahora fulano no es el héroe, ahora fulano resulta que es el villano. Entonces, viven en un proceso constante de edición histórica que responde a las necesidades coyunturales de la sociedad o a la narrativa que se quiere. Se hacen con un propósito. Exacto. Eso, pues, esa información se clasifica para eso, para irla soltando gradualmente. Yo te suelto información de un tema en una dirección para cambiar la narrativa que estaba. Pero mañana, si a mí me interesa que eso sea contrario, entonces desclasifico lo que dice lo contrario. Y entonces pongo a todo el mundo en dirección o a cuestionar la veracidad de la anterior. Por eso que al consumir noticias tenemos que ser muy críticos de saber para qué y en qué línea va la noticia para entonces poder determinar la realidad. Yo conversaba con una persona ayer que tiene nacionalidad francesa y me preguntaba, me decía, no, pero que yo no quiero votar por Marine Le Pen porque por el tema anti-inmigrante. Pero es que tú no eres inmigrante, tú tienes nacionalidad francesa. Claro. Ese no debiera ser un argumento para él. No es, si tú vas a votar por el contrario a ella, ese no es el argumento porque tú no eres inmigrante. No, pero que la gente de olvídate de eso. Olvídate de eso. Francia y Senegal, Costa de Marfil, Argelia, toda esa gente son franceses. Sí, fíjate, hay que decir que mañana hay elecciones, la primera vuelta de Francia, ¿verdad? Las elecciones de mañana, cuando nosotros vemos la curva de favoritos, las curvas que han venido, y vemos a Marine Le Pen, que la semana pasada en las encuestas que lo hablamos aquí, estaba un 12%. Hoy tiene un 23%. Tenía un 12% y hoy tiene un 23%. Y Macron tiene un 25%. Es decir, son los dos punteros que están en las elecciones de mañana. Y obviamente habrá segunda vuelta según las encuestas. Y está 25-23 Marine Le Pen. Macron ganó básicamente por el miedo de Francia a los derechistas. Macron ganó las elecciones porque había un terror infundido por esos líderes de la derecha de que iban a hacer y a cometer barbaridades y que no iban a respetar los derechos humanos, etc. Y hoy, viendo ya el escenario, la guerra de Rusia, etc., Le Pen ha moderado su discurso y ha podido ir subiendo en las encuestas. Detrás de Marine Le Pen está Mélenchon, que es un izquierdo. Mélenchon, ¿verdad? Mélenchon. Es como Mélenchon. Mélenchon, porque tiene un acento. Es de la izquierda radical, es decir, lo contrario completamente de Le Pen. Y entonces, eso es lo que dificulta una alianza de segunda vuelta. Por eso es que es difícil prever los resultados de una eventual segunda vuelta. Zemmour es el antiinmigrante, el islamofóbico de los tres. Ese va forzado. Ese tiene problemas. Fíjate, yo estuve chequeando
las curvas de favoritos y de preferencias en el electorado. Y Macron el 11 de marzo habló a raíz del recordado evento del 11 de marzo, de los ataques del 11 de marzo en España. Y habló del problema del Islam, ¿verdad? Y de cómo estos grupos radicales habían sido los gestores de estos atentados. Y a pesar de que el voto musulmán es apenas el 4% de la votación de Francia, a partir del 11 de marzo es cuando comienza a bajar y a acercarse los demás. Puede ser casualidad, pero cuando uno ve la curva de preferencias de Macron, a partir del 11 de marzo comienza a bajar. Y entonces, ¿por qué? Porque en estas situaciones... Por la primera frase que dijiste. Correcto. ¿Cuál fue? El problema del Islam. Exacto. Ya. Cuando tú hablas de que es un problema, las personas se sienten identificadas y dicen, no. Agredidos. Y entonces, a pesar de que es un 4% que no define, en un escenario tan cercano, las minorías son las que deciden. Claro. ¿Verdad? Hacia donde pueda variar una minoría hacia un lado o hacia el otro. Te marcan una tendencia. Exactamente. Y entonces ahí viene ese... Que impacta sobre todo en los indecisos. El voto útil. Correcto. Nosotros tenemos Macron, que casualmente la semana pasada está envuelto en unos temas de corrupción con unas empresas asesoras que fueron contratadas por el gobierno francés y que ganaron sumas millonarias por asesorías en la reestructuración del Estado, etc. Ese es el tema ahora en Francia en contra de Macron, porque el gobierno se está viendo envuelto en corrupción, en temas de corrupción, y empresas asesoras y consultoras muy prestigiosas, pero le están sacando lo que sucede en campaña, ¿verdad? Campaña. Y entonces Marine Le Pen, que ha suavizado el discurso, sube entonces y se acerca más a Macron y está dentro del rango de error en las encuestas. Lo que quiere decir que es un empate técnico. Un empate técnico, exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno. Lógico, eso es un escenario de segunda vuelta. En un escenario de segunda vuelta. Porque ya se da por descontado que hay una segunda vuelta. Eso es lo que dicen los expertos. Ahora bien, lo que pase mañana es la primera vuelta. Lo que suceda después de la primera vuelta y de los primeros resultados es determinante en quién podría ser. Cómo queden. Sobre todo porque eso define la tendencia y todo el mundo se va hacia la tendencia también. Porque es un el voto útil. El voto útil. Todo el mundo yo voy a votar por ganar. Exacto, nadie quiere perder. Eso es así. Así Para el perdedor no hay nada. Ese es el tema con Francia. Y hay que esperar a ver qué va a pasar mañana en las elecciones. Bueno, y tenemos que cruzar de este lado del mundo. Vamos primero para Estados Unidos. Ya nombraron a Ketanji Brown. Ketanji Brown, la primera mujer negra juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hay un video que publicó también sobre los Estados Unidos de Telegraph, el periódico norteamericano, del presidente Biden en una recepción, una actividad con el presidente Obama. Yo estoy viendo que hay como un esfuerzo de la prensa por hacer ver a Biden como incompetente. Yo no sé si tienen razón, si es verdad. Lo que o si está es pasando mentira. es que parece ser que el Partido Demócrata no quiere a Biden ya. Hay un sector importante del Partido Demócrata que ya quiere ir saliendo de Biden. Entonces lo están proyectando como incompetente, como incapacitado para ejercer el cargo, y entonces provocar la situación de que tenga que
que abandonara el cargo. Sí, que no se presente para otro mandato. Bueno, eso yo entiendo que eso se pactó, porque se sabía. Sí. Entonces, el que votó por Biden sabía que él no podía presentarse a una reelección. Votó para sacar a Trump. Esa fue el móvil que primó ahí. Ahora, parece que no quieren esperar que él cumpla el mandato. Y quieren resolver desde ahora para poder reorganizar y ir al proceso del 24 con otro presidente en ejercicio, que sería Kamala Harris en este caso. Esa idea tiene un problema grandísimo, porque Kamala Harris tiene unos índices de desfavorabilidad, de rechazo altísimo. Popularidad negativa. Porque Kamala Harris no... El problema de Kamala Harris es que ella no proyecta una imagen adecuada, porque tiene problemas de comunicación corporal. Exacto. Ella no es buena, a pesar de que pudiera ser lo mejor capacitada posible. El problema de Kamala Harris es que además tiene un tic nervioso de que se ríe. Eso te iba a decir. Se ríe. Había una actividad de la OTAN, creo que era. Y se rió en un tema que estaban hablando de muerte y eso, y ella tiene una risa nerviosa que no le favorece, que levanta los índices de rechazo altísimos. Sí, porque la acusan de falta de empatía. Y habla y a veces es irónica y tiene un problema con la comunicación corporal, que va a ser difícil que la gente la acepte en el supuesto de que quieran hacer que ella termine el mandato de Biden. Yo pienso que va a ser muy difícil. Ahora, te voy a decir una cosa también. En los partidos en Estados Unidos no tienen relevo. Sí. Porque en el republicano tampoco. No. Trump ha mantenido a su rebaño juntos, ¿no? Apoyo a él. O a él lo que él diga. El movimiento lo que diga Trump. En el caso del republicano es él o más nadie. Exacto. No entonces imagínate tú. Entonces después tú ves en el demócrata, en el Partido Demócrata tú ves las figuras octogenarias que están saliendo. No, pero entonces las figuras jóvenes tienen un discurso que es demasiado radical. Demasiado radical a la izquierda. Exacto, demasiado tendenciado. De hecho, son la minoría, O sea, son la minoría. Sí. La izquierda extrema o los seguidores del discurso extremo no llegan al 15% de los demócratas. Sí. Porque el americano es conservador. La mentalidad de Estados Unidos es conservadora. Así es. Sin embargo, hay una juventud que quiere y que está... Pero entonces la minoría. Conquistando la izquierda, que se romantiza. Hay un asunto romántico con la izquierda. Los demócratas que se identifican con ese discurso son menos de 15%. O sea, Ocasio, Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, la otra... la musulmana, exacto. De Minnesota. Esa línea de discurso radical solamente tiene entre un 11 y un 15%. O sea, que no tienen punch para ganar un proceso. Sí, ahí vi al ex candidato por la presidencia del Partido Demócrata, Bernie Sanders, que abogó por una eliminación total de la deuda estudiantil. Son de las cosas que la sacan para ganar ese sector de millennials, de los jóvenes. Demagogia. La demagogia, que es imposible de lograr, pero nadie sabe con las cosas que están pasando. La cantidad de dinero que se ha repartido. Yo he escuchado teorías tan rocambolescas o escenarios tan rocambolescos como presentar a Hillary Clinton de nuevo. Wow. Como candidata. O sea, por ahí van, porque no tienen a quién. No tienen a quién. Y por eso es que hay un grupo pequeño también que sostienen que la apuesta más segura es llevar a Biden de nuevo. Sí.
O sea, Hay un dilema muy fuerte ahí. En cambio, en los republicanos está más clara la cosa porque es Trump. Es Trump, pero Trump tampoco. Trump tiene más o menos tiene una edad muy cercana a la de Bernie Sanders. Sí, no es tan joven. O sea, que también tendría el mismo problema. Ahora, la verdad es que ese video con el presidente Obama, de Bernie Sanders, donde lo dejan como perdido en el salón. Sí. Él se queda como solo y hablando y no le hacen caso. Entonces va y le topa en el hombro al presidente Obama y Obama sigue hablando por otro lado y Kamala Harris mirando por otro lado también. O sea, como él hablaba y voceaba y no le hacen caso. En una él levanta los brazos como... Y entonces... Sí, Biden incluso llegó un momento que le dijo el vicepresidente Biden, en un momento determinado del discurso de Obama, dice Vice President Biden. Y se equivocó ahí. Sí. Y entonces pues dijo, no, presidente Biden. Pero que se retrotrajo a ese momento cuando él era presidente. Y hay Biden una parte del video donde Biden como que le habla a todo el mundo y nadie le hace caso. Sí. Y se queda solo y él como que abre los brazos. ¿Y entonces? ¿Qué voy a hacer? Los memes están a la orden del día con los errores y los gaffles, le dicen los americanos de Biden, que no sabe para dónde ir, que se pierde en la misma Casa Blanca. Pero por eso te digo que yo no, a lo mejor eso está exagerado, porque como que nos están induciendo rápidamente a pensar que el hombre no está capacitado. Sí. Eso es lo que parecería que hay un plan articulado para eso y está funcionando, porque los videos hay uno donde él se baja del helicóptero que los oficiales de servicios secretos le están indicando y él se va por otro lado. Se pierde en la misma Casa Blanca. El tipo haciéndole señales que es por aquí y él sigue por el otro lado. Él teniéndolo enfrente. O sea que hay una campañita, como se dice, así que vamos a ver en qué para eso. El panorama de Estados Unidos está muy, muy complicado. Y cuando hay procesos electorales así tan cuestionados, tan accidentados como el que hubo allá, usualmente hay secuela en la gobernabilidad. Así es. Bueno, y eso es lo que estamos viendo. Elecciones de medio tiempo ahora en noviembre, en este año. Bueno, y sobre todo por el hecho de que en 4 estados en Estados Unidos se decidieron elecciones por menos de 100,000 votos. Sí. Y esos 4 estados tienen más de 50 delegados electorales, entre ellos Pensilvania. Entonces, ahí el problema donde se contó el voto por correo, con un sistema donde no había confiabilidad. La verdad es que yo no me voy a sumar al discurso del fraude ni nada de eso, pero... No, ahí se la buscaron para ganar. La palabra se dominicana... Se hizo el trabajo en la mesa, como se hace aquí. Mesa. Como se dice aquí. Sí, para poder ganar tuvieron que hacer el trabajo en las mesas. Movilizaron una estructura. Buscar esos votos, tuvieron que buscarlos. Una estructura electoral fue lo que se movilizó para ganar esas elecciones. Así es. Pero eso está pasando factura ahora. Y probablemente en las elecciones de noviembre se vea otra secuela de eso. Pero tenemos que ir a una pausa, Luis, porque ya vamos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.